Hi everyone and welcome. I am joined today by Professor Hola a Ivan todos y Kachanovsky, bienvenidos. Hoy me professor acompaña el of profesor Ivan political science Kachanovsky, profesor de in Ciencias Canada. Políticas en Canadá. You of course are Usted, por an supuesto, es un Ukrainian-Canadian ucraniano canadiense who que se focus centra a lot mucho en la on ciencia política political y science también and en los also estudios Ukrainian ucranianos. studies. You También also brought trajo un a escándalo a scandal Canadá cuando reveló que un to Canada supuesto when héroe de la revealed Segunda that Guerra Mundial, que fue alleged celebrado World en War el II Parlamento hero canadiense, en celebrated realidad in the sirvió Canadian en una unidad Parliament nazi actually ucraniana en served la in a división SS Ukrainian Galicia. Nazi unit, Ahora, fue SS Galicia. celebrado por luchar contra Galicia los was rusos en la It was Segunda Guerra celebrated for Mundial, fighting y nadie Russians parecía in the conectar Second los World War, puntos and en términos de nobody seemed contra to quién estaban put two and two luchando los together in terms rusos of en who lugar the de con Russians quién were estaban fighting aliados. and as opposed to who they were allied to. So, yeah, Professor Kachanovsky, you also have a journal Pero article profesor which is Kachanovsky out, también tiene un artículo de will be revista out que soon, saldrá pronto, con el with the título title ¿Quién Who perpetró la Perpetrated masacre the de Maidan Maidan? Massacre? ¿Quién derrocó Who al overthrew gobierno the Ukrainian ucraniano en government in 2014? 2014? Esto se publicará en el Published Econ in Journal Econ Watch Journal y Watch. dejaremos un There will enlace a be a la link to revista the en la journal in the descripción. description. Pero antes de But profundizar en esto, before we delve into supongo this, que el I guess contexto es the bastante context is quite importante. important. Es decir, That is, in en 2014, 2014, durante Maidan, during hubo una Maidan, masacre en there Kiev was a y se massacre culpó al in Kiev, gobierno, es and decir, a la it was administración blamed del on the presidente government, Yanukovych. that is the Y este administration of evento President tuvo un papel muy Yanukovych. crítico en And términos de, this event had a very critical movilizar, role si no in terms of legitimar, el derrocamiento del presidente Yanukovych, mobilizing, lo if que not luego legitimizing, desencadenó una the guerra que fall aún of President continúa hoy. Yanukovych, which then Así que es triggered un the war evento bastante that still goes on significativo. today. So it's quite a significant event. And yet, what we learned shortly after was this Y leaked sin phone embargo, call between lo que the aprendimos Estonian poco foreign después minister and fue esta llamada EU telefónica foreign affairs filtrada chief, entre el ministro de which Asuntos revealed Exteriores de that Estonia they knew y el it jefe de was Asuntos the Western Exteriores de la backed opposition UEUE, that was en la que likely to revelaron attack. que sabían que era la oposición respaldada por Occidente la que probablemente estaba detrás del ataque. Toda la evidencia muestra que personas fueron asesinadas por francotiradores de ambos lados, entre policías y personas de las calles, y que eran los mismos francotiradores matando gente de ambos lados. También me mostró algunas fotos. Dijo que como médica puede decir que es la misma caligrafía, el mismo tipo de balas, y es realmente perturbador. Pero ya no hablamos mucho de esta masacre, al igual que no deberíamos hablar de Nord Stream. Now stronger and stronger understanding that behind snipers, it was not Yanukovych, but it was somebody from the new coalition. But we don't speak much about this massacre anymore, much like that we shouldn't speak about Nord Stream. So, I thought, Pensé que podríamos abordar primero, si puedes, esbozar cuáles son las principales narrativas sobre lo que sucedió en Maidan frente a lo que hemos aprendido de las pruebas. versus what we have learned from evidence. Sí, creo que este es un tema muy importante y crucial, basado en mi investigación sobre lo que sucedió en Ucrania en febrero de 2014, cuando hubo un cambio de gobierno ucraniano. Durante el año de las protestas masivas del Maidán, en Kiev y otras regiones de Ucrania, creo que por eso es un tema tan crucial. Lo examiné porque escaló en conflictos entre Ucrania y Rusia, entre Rusia y Occidente, y también en conflictos internos en Crimea y Donbass, lo que finalmente llevó a la invasión rusa de Ucrania. Este es el tema de mi nuevo libro, que se publicará sobre este tema. Por eso examiné esta masacre muy de cerca, y también examiné el gobierno de Yanukovych, porque estaba directamente vinculado a esta masacre. La narrativa principal, que es promovida por los gobiernos y los medios en Ucrania y también en Occidente, es que fueron las fuerzas de Yanukovych, francotiradores o la unidad policial Berkut, las que masacraron a los manifestantes del Maidán que estaban desarmados y eran pacíficos. Esto básicamente llevó a Yanukovych a huir de Kiev, y esto llevó a su destitución, una especie de destitución legal por voto del Parlamento, porque básicamente abdicó y dejó Ucrania, ya que fue considerado responsable de la masacre del Maidán. Y esta es una narrativa que todavía es promovida por todos los principales medios de comunicación en Occidente, con solo algunas excepciones notables. The New York Times publicó recientemente un artículo diciendo exactamente lo mismo, y así sucesivamente. Así que esta es simplemente una narrativa increíble, porque toda la evidencia que examiné es en realidad muy diferente,
basada en datos primarios. Así que esta es, creo, una narrativa muy importante. Además, estas narrativas rusas afirman que esto fue un golpe fascista, lo que llevó a la creación de un Estado unido en Ucrania, y también usaron esto para justificar la invasión rusa de Ucrania. Entonces, en realidad, creo que nadie ha investigado esta masacre más que tú. También asististe a las audiencias judiciales y seguiste este proceso. ¿Qué crees que la gente debería saber sobre esto? ¿Qué se reveló realmente en los tribunales mientras revisabas los documentos? Sí, examiné todos los documentos disponibles públicamente. Examiné esta masacre desde que estaba ocurriendo. Estaba viendo esto en vivo mientras observaba todos los eventos durante el Maidán, ya que me especialicé en investigar la política y los conflictos en Ucrania, particularmente la violencia política. Así que para mí, este fue un desarrollo muy importante, un desarrollo muy crucial. Y desde entonces, he investigado la masacre de Maidán durante 11 años. Todavía estoy buscando cualquier otra evidencia disponible públicamente. Pero creo que ahora está muy claro, basado en la evidencia que recopilé y que presenté en mi libro de acceso abierto, publicado recientemente por Palgrave Macmillan, una importante editorial académica occidental. Este libro de acceso abierto está disponible para cualquiera que quiera leerlo y descargarlo. En este estudio, resumo toda esta evidencia. También publiqué 3 artículos en revistas revisadas por pares que examinan toda la evidencia sobre la masacre de Maidán. Como mencionaste, hay un nuevo artículo revisado por pares que se publicará, creo, a finales de este mes, sobre este evento también. Entonces, lo que hice, además de revisar todos los videos y testimonios de testigos disponibles públicamente sobre esta masacre, fue examinar todas las audiencias del juicio de la masacre de Maidán que estaban teniendo lugar en Ucrania y se transmitían en vivo por YouTube. También hay una grabación de cada sesión del juicio, así que revisé todas estas sesiones que estaban disponibles públicamente desde 2015. Se emitió un veredicto sobre la masacre de Maidán en 2023, y ahora hay una audiencia de apelación sobre el mismo caso. Así que esto es algo que sigo investigando. Basado en toda esta evidencia, que está disponible públicamente en YouTube, solo unas pocas docenas de personas estaban viendo estas sesiones del juicio, y los medios occidentales y ucranianos no informaron todas las revelaciones, que son simplemente increíbles, que tuvieron lugar durante este juicio. Nuevamente, esto está disponible públicamente, y examiné todo esto y presenté toda esta evidencia en mi libro y en mis artículos en revistas revisadas por pares. Así que básicamente, la gran mayoría de los activistas de Maidán que fueron heridos durante la masacre de Maidán, el 20 de febrero de 2014, en realidad testificaron. Durante el juicio por la masacre de Maidán, o durante la investigación posterior a la masacre de Maidán, testificaron que vieron francotiradores que estaban ubicados en el Hotel Ucrania y otros lugares controlados por Maidán, y que fueron disparados y heridos, y que otros activistas de Maidán fueron disparados y heridos por estos francotiradores. Esto es simplemente increíble, porque la investigación oficial negó que hubiera tales francotiradores. Esto fue considerado como una teoría de conspiración, por lo que muchos medios simplemente afirmaron que era una teoría de conspiración, etc. Incluso ahora, las personas que estuvieron allí porque fueron heridas, la gran mayoría de ellas testifican que vieron a esos francotiradores y que otros activistas de Maidán les hablaron de tales francotiradores en este Hotel Ucrania y otros lugares controlados por Maidán. Y que ellos mismos fueron disparados y heridos por estos francotiradores, y también testificaron que otros activistas de Maidán fueron disparados y heridos.
Esto está respaldado por videos, exámenes forenses balísticos realizados por expertos del gobierno y exámenes médicos forenses realizados por expertos del gobierno. Por ejemplo, durante el juicio de la masacre de Maidán, se mostró en su totalidad un video de la televisión belga de aproximadamente 1 hora de duración. Esto fue parte del video más famoso de la masacre de Maidán, que fue mostrado por todas las principales cadenas de televisión justo después de que ocurriera la masacre, y se presentó como evidencia de que estos activistas de Maidán fueron disparados, asesinados y masacrados por la policía Berkut o por francotiradores del gobierno. Y de hecho, todo el video, que también obtuve de periodistas belgas que filmaron este video, muestra que antes de que este grupo de activistas de Maidán fuera masacrado, fueron llevados a esta área específicamente para ser disparados por otros 2 activistas de Maidán, quienes los llevaron sin razón, y ni siquiera pudieron explicar esta razón durante sus entrevistas e investigación. El video también muestra que este grupo de manifestantes fue disparado desde la dirección del Hotel Ucrania por la espalda, y ellos se dieron cuenta de esto y pidieron a los francotiradores allí que no les dispararan. Esto fue simplemente increíble. El veredicto del juicio por la masacre de Maidán confirmó esto y declaró que hay evidencia clara de que se dispararon tiros desde el Hotel Ucrania en la dirección de los activistas de Maidán, específicamente con el objetivo de matarlos y no por ninguna otra razón. Entonces, esto es como los exámenes forenses balísticos realizados por expertos para la masacre de Maidán. Las investigaciones mostraron que muchos activistas de Maidán fueron disparados nuevamente desde la dirección del Hotel Ucrania y otros edificios controlados por Maidán. Y los exámenes médicos forenses también encontraron que casi todos los activistas de Maidán fueron asesinados y heridos desde direcciones muy empinadas, desde el lado izquierdo o derecho, o desde atrás. Mientras que la policía, cuyos miembros están acusados de esta masacre de activistas de Maidán, se encontraba frente a estos activistas y al mismo nivel del suelo. Así que esto es simplemente increíble. Toda esta evidencia está disponible públicamente y creé apéndices de video con tales testimonios. Además de esto, también hubo alrededor de 100 testimonios de testigos de la acusación que testificaron, nuevamente, sobre tales francotiradores en el Hotel Ucrania y otros lugares de Maidán, y también testificaron que vieron disparados por estos francotiradores. Entonces, esto es solo evidencia, que es una evidencia abrumadora y nunca fue reportada por los medios. Básicamente, es un encubrimiento de esta evidencia, porque obviamente es una evidencia muy explosiva. Estas revelaciones fueron confirmadas hasta cierto punto o parcialmente admitidas incluso por el veredicto del juicio de la masacre de Maidán en Ucrania. Y esta es también una admisión muy importante, porque ahora tienes un veredicto oficial que afirma que había tales francotiradores ubicados en el Hotel Ucrania, que este Hotel Ucrania estaba controlado por activistas de Maidán en el momento de la masacre de Maidán, y que muchos activistas de Maidán fueron disparados, asesinados y heridos desde este hotel en el momento en que estaba controlado por activistas de Maidán. Y este veredicto también afirmó que los francotiradores de Maidán dispararon al equipo de televisión de la BBC, lo cual está capturado en un video famoso. Además, el veredicto declaró que no hay evidencia de que Yanukovych, su ministro del Interior, u otros líderes o funcionarios del gobierno emitieran alguna orden para masacrar a los activistas de Maidán. Creo que esta es una revelación increíble, que no es reportada por ningún medio importante, pero yo publiqué y presenté esto en mis estudios académicos. Recibieron mucha atención en las redes sociales, y mi libro ya ha sido descargado y leído por, creo, ahora más de 300,000 personas, lo cual también es un testimonio de la importancia de este evento.
But yeah, I thought this was interesting because Pero sí, pensé que esto era interesante porque leí este artículo así como tu otro trabajo, y la evidencia parece ser bastante abrumadora en términos de los testimonios que se dieron sobre de dónde vinieron los disparos y quién los hizo. Nuevamente, la dirección de las balas, que también has señalado, toda la evidencia está prácticamente ahí. Entonces, ¿cuál es el contraargumento a esto? Porque en este artículo escribes, aborda, supongo, the theory we terrific nuts and mean to. I guess where some argument comes from, you address an article from. Te refieres a un artículo olvidé su nombre, llamémoslo un académico del Atlantic Council. Este es el artículo que comienzas a abordar. El Atlantic Council es, por cierto, un grupo de expertos liderado por la OTAN. Bueno, se le refiere como un think tank de la OTAN, pero es bastante despectivo. Si te sales de la narrativa, básicamente se dice, está repitiendo los puntos de conversación del Kremlin y la propaganda rusa. Pero además de los ataques, ¿cuál es el argumento? ¿Alguien está realmente abordando esta evidencia y proponiendo alguna explicación razonable? ¿O son solo ataques en este momento? No, no existen tales estudios, nuevamente, basados en evidencia primaria. Otras personas que aún desestiman mis hallazgos, lo cual es bastante increíble debido a toda la evidencia, no examinan la evidencia porque obviamente no pueden desafiarla. Así que intentan recurrir a ataques ad hominem, afirmando que de alguna manera estoy vinculado a Rusia, lo cual es simplemente absurdo porque soy un académico ucraniano. No tengo ningún vínculo con Rusia en absoluto. Investigo la violencia en Ucrania, toda la violencia política en Ucrania desde la Segunda Guerra Mundial, incluyendo durante el Gran Terror de Stalin, y conflictos modernos como la guerra en Donbass. Intentan pintarme como si tuviera fuertes vínculos con Rusia, pero esto es solo otro argumento que inventaron sin ninguna evidencia, solo para desestimar mi trabajo. También niegan la evidencia que presenté en mi estudio. Niegan que el veredicto del juicio de la masacre de Maidán emitió hallazgos sobre francotiradores de Maidán ubicados en el Hotel Ucraina, y que manifestantes de Maidán fueron asesinados y heridos desde este hotel, que estaba controlado por activistas de Maidán. Entonces, este es un tipo de experto autoproclamado, creo, Katie Young, quien ha publicado artículos en este bastión conservador. Creo que es una revista, o solo un sitio web, en los cuales afirmó que el juicio de la masacre de Maidán no emitió nada parecido a lo que escribí en mis comentarios y publicaciones en redes sociales y también en mi libro. Aún así, ella no es capaz. Y de hecho, aún así, cité todo este texto, que fue publicado en la base de datos oficial de decisiones sociales de Ucrania en línea, y que tiene casi 1 millón de palabras. Y así cité referencias específicas a esto en la traducción del ucraniano al inglés. También publiqué extractos, creo alrededor de 20 páginas de extractos de esta traducción talmúdica, que muestran todas estas referencias a los francotiradores del Hotel Ucraina, que esto fue controlado por activistas del Maidán, que no hubo orden de Yanukovych, y así sucesivamente. Pero ella básicamente inventó todas estas afirmaciones y publicó estas afirmaciones falsas de que esto nunca sucedió, a pesar de que ella misma no conoce ningún idioma ucraniano y nunca leyó este veredicto, porque nunca citó este veredicto. Simplemente se basó en informes de los medios ucranianos sobre este veredicto y también en el informe de Radio Liberty sobre este veredicto. Y todos estos medios, que en realidad fueron financiados por USAID y otras agencias del gobierno de los Estados Unidos, o fundaciones occidentales, como la Fundación Soros, y así sucesivamente. Así que todos estos medios omitieron todas estas referencias a los francotiradores del Maidán y a la masacre de bandera falsa del Maidán de este veredicto. Y así, este es nuevamente solo un ejemplo de un argumento donde no pueden desafiar la evidencia, por lo que inventan todas estas afirmaciones falsas, o simplemente omiten toda esta evidencia que está públicamente disponible, incluida la de facto
reconocimiento, por el veredicto del juicio de la masacre del Maidán, de esta masacre de bandera falsa del Maidán, lo cual es una confirmación de lo que escribí en mis documentos, artículos y libros sobre la masacre del Maidán. Pero esto también es evidencia de que esta masacre del Maidán, que culpó a Berkut por el tiroteo y asesinato de alrededor de 31, creo, 31 de los activistas del Maidán de los 49 que fueron asesinados el 20 de febrero de 2014, en realidad no se basó en evidencia, sino en solo un examen balístico forense, que fue falsificado porque anuló alrededor de 40 otros exámenes balísticos forenses anteriores por expertos del gobierno ucraniano, incluido el que específicamente fue realizado por un sistema automático sin ningún tipo de intervención humana, y encontró que no había vínculo, no había coincidencia entre las balas que fueron extraídas de los cuerpos de los activistas del Maidán heridos y asesinados, y las balas que fueron disparadas desde Kalashnikovs utilizados por la policía antidisturbios en Ucrania. Así que este es un tipo de evidencia que es, creo, muy clara y significativa. Y este veredicto falsifica estos hallazgos básicos porque no puede simplemente emitir una decisión en contrario y descartar completamente el argumento, ya que el sistema de justicia ucraniano no es independiente. Incluso este juicio fue establecido por activistas de extrema derecha que entraron en la sala del tribunal del juicio 2 veces y básicamente atacaron a los policías de Berkut sin ninguna consecuencia. También pusieron neumáticos de automóviles frente al tribunal del distrito de Sviatoshin en Kiev y amenazaron con quemar este edificio, nuevamente, sin ninguna consecuencia, específicamente porque no les gustó lo que vieron durante este juicio de la masacre del Maidán. Entonces, toda la evidencia es muy clara, pero algunas personas todavía afirman que no hubo francotiradores en el Maidán, que el Hotel Ucrania no estaba controlado por activistas del Maidán, y que esto es una teoría de conspiración o propaganda rusa, y así sucesivamente. Básicamente demuestran que no son personas serias o expertos serios. Promueven afirmaciones fraudulentas y deliberadamente falsas contrarias a toda la evidencia. Esto no es lo que se supone que debe hacer un académico. Mencionaste este libro de Adrian Karatnicki, quien publicó un libro en el que omitió toda la evidencia que presenté en mis estudios académicos. Afirma que esto no fue responsabilidad de la policía ucraniana, sino más bien responsabilidad de Rusia, que Rusia usó. Who massacred Maidan protesters, but he claimed that this was actually responsibility of Russia. That Russia used Yanukovych, government forces. Las fuerzas del tipo de gobierno de Yanukovych y el perpetrador básicamente estuvieron involucrados en esta masacre específicamente para derrocar a Yanukovych y apoderarse de Crimea, y así sucesivamente. No utiliza ninguna evidencia en absoluto, simplemente hace esta afirmación, y esto es publicado por Yale University Press, a pesar de que toda la evidencia indica lo contrario. Incluso el veredicto del juicio de la masacre de Maidán y la investigación oficial ucraniana declararon claramente que no había evidencia de la participación de francotiradores del gobierno ruso o de agentes del gobierno ruso en esta masacre. Pero ahora tienes un libro publicado por alguien que no es un experto académico. Está vinculado a un grupo de expertos asociado a la OTAN, que es financiado por gobiernos occidentales y grandes empresas de armamento, específicamente para propagar tal narrativa falsa. Así que creo que contiene toda la evidencia que está públicamente disponible. But it is fascinating how Pero es fascinante cómo se impulsan las narrativas y también las historias que realmente se informaron en Ucrania, porque como sabemos, después del golpe de 2014, los medios fueron depurados junto con la oposición política. Lo que aprendimos de que Trump recortara fondos a USAID fue que mientras los medios independientes fueron destruidos en Ucrania, los estadounidenses intervinieron y tomaron el control, con USAID financiando entre el 85 y el 90% de los medios ucranianos. Es abrumador tener una gran potencia con un interés tan grande en el país
tomando efectivamente el control de todos los medios a través de la financiación. Ahora, obviamente, eso no significa que haya vínculos directos o pruebas de que Estados Unidos les dijera exactamente qué escribir, pero creo que es razonable suponer que las personas que contrataron y lo que informaron tenían que tener cierta conformidad con la narrativa estadounidense si aún querían financiación, por supuesto. Pero a menudo resulta en estas narrativas que veo no solo en los medios de comunicación en Ucrania, sino también en todo Occidente. Narrativas donde no hay necesidad de pruebas en absoluto, siempre y cuando usen las consignas correctas. Y vemos que toda oposición, es decir, toda crítica o contraargumento, simplemente se descarta como propaganda rusa o puntos de conversación rusos, como describiste muy bien. Pero también quería preguntarte, sabemos que las balas no vinieron de los rifles de Berkut. Sabemos que vinieron del Hotel Ucrania. Sabemos la dirección, nuevamente también desde el mismo lugar. Pero, ¿quién estuvo detrás del tiroteo entonces? ¿Se ha identificado a alguien en términos de quién hizo las masacres? Sí, creo que también hay evidencia clara de que esta masacre de los manifestantes del Maidán, pero también de la policía, fue perpetrada por elementos de la oposición oligárquica del Maidán y organizaciones de extrema derecha, incluido el sector derecho y otros. La evidencia incluye confesiones de muchos francotiradores. Cité 14 de tales confesiones por 14 francotiradores del Maidán que admitieron. Muchos de ellos admitieron que dispararon a la policía Berkut, y este fue el comienzo de la masacre del Maidán. Después de esto, la policía Berkut y las tropas internas huyeron del área del Maidán porque no tenían armas de fuego para disparar a los francotiradores. Y estos mismos francotiradores, en realidad más tarde, dispararon a activistas del Maidán desde el Hotel Ucrania y otros lugares controlados por el Maidán. Tales admisiones, como mencioné, fueron hechas por miembros de la compañía de francotiradores del Maidán, vinculada a la extrema derecha, que fue liderada por uno de los activistas de extrema derecha que admitió en los medios ucranianos que organizó esta compañía con el apoyo del sector derecho. Esta compañía incluía principalmente personas del oeste de Ucrania, y muchos de ellos admitieron, como mencioné, disparar a la policía. Identifiqué por primera vez a esta compañía y al comandante de esta compañía como involucrados en la masacre del Maidán en mi estudio, que fue presentado en 2015 en la reunión anual de la Asociación Americana de Ciencia Política. Y así, esto es como... Entonces, básicamente admitieron haber disparado a la policía, pero guardaron silencio sobre lo que sucedió con el tiroteo de los activistas del Maidán. El jefe o comandante de esta compañía, que fue elegido al Parlamento ucraniano después de la masacre del Maidán, declaró que los ucranianos aún no están listos para saber lo que sucedió durante la masacre del Maidán. Lo declaró en una entrevista en la televisión ucraniana. Entonces, básicamente admitiendo que hay algo que ocultar. Y nuevamente, nunca fue investigado, y nadie de su empresa fue procesado y sentenciado por la masacre de policías, a pesar de que lo admitieron. No hubo enjuiciamiento de miembros de esta empresa por la masacre de activistas del Maidán, aunque hay videos y otros testimonios, como videos que muestran que miembros de esta empresa, junto con el comandante de esta empresa, se trasladaron al Hotel Ucrania durante la masacre del Maidán. Estaban en el Hotel Ucrania y también se filmaron disparos en dirección a los activistas del Maidán durante esta masacre del Maidán. Esto fue filmado, creo, por 2 cadenas de televisión. Fue filmado por Russia Today y también por la televisión alemana ZDF. Y así, la televisión alemana ZDF en realidad filmó a este grupo de francotiradores del Maidán disparando desde el Hotel Ucrania
en dirección a los activistas del Maidán abajo. Pero mostraron estas imágenes solo en un programa, unas semanas después de la masacre del Maidán, y luego eliminaron estas imágenes. Pude guardar este metraje de la televisión pública alemana. Esta es una revelación muy importante, porque esta compañía de televisión pública alemana filmó a un grupo de francotiradores del Maidán, vinculado al sector derecho, disparando en dirección a los activistas del Maidán. También filmaron esto en una habitación de hotel, que en ese momento fue alquilada por otra compañía de televisión alemana, en realidad alquilada por la televisión ZDF. Al mismo tiempo, había otra compañía de televisión alemana, ARD, que filmó toda la masacre desde esta habitación de hotel, la habitación del Hotel Ucrania, y nunca publicó imágenes de esta masacre, que filmaron. Así que esto nunca fue publicado, y solo fue filtrado por alguien. Estas imágenes solo se mostraron en el juicio de la masacre de Maidán, y también se publicaron en diferentes sitios web sin sonido. Esto es bastante increíble, porque más tarde aparece el sonido, pero como una parte muy importante de la masacre, faltaba el sonido. Estas imágenes fueron filmadas cuando este grupo de francotiradores de extrema derecha disparaba desde el Hotel Ucrania, desde la misma habitación desde la cual se filmaron estas imágenes, nuevamente en dirección a los activistas de Maidán. Básicamente, tienes un encubrimiento por parte de la televisión pública alemana de los francotiradores. Esta es una clara evidencia de la participación de este grupo en la masacre de Maidán, pero también hay confesiones de varios exmiembros del ejército georgiano. Fueron declarados públicamente en varias entrevistas. Entrevistas con medios italianos, entrevistas con medios israelíes, entrevistas con medios macedonios y también entrevistas con medios rusos. También proporcionaron estos testimonios para el juicio de la masacre de Maidán. Y los Estados Unidos también documentaron, afirmaron que eran miembros de grupos de francotiradores de Maidán, y también mencionaron a la misma compañía que estaba vinculada al sector derecho y a miembros de las personas que eran miembros de esta compañía como un grupo de francotiradores. También mencionaron que había francotiradores de Georgia, incluidos ellos mismos, y que fueron instruidos por líderes de la oposición de Maidán en ese momento, y también por el expresidente de Georgia para básicamente llevar a cabo una masacre, tanto de policías como de manifestantes, creando caos y culpando a cada lado para que cada lado creyera que fueron disparados por el otro lado. Hay tales confesiones, y sus testimonios son consistentes con todas las pruebas que mencioné en mis estudios. Aún así, sus testimonios fueron desestimados como testimonios no reales. Se afirmó que eran una especie de actores contratados por la inteligencia rusa, y así sucesivamente, a pesar de que presentaron sus nombres reales. Como mencioné, todas las pruebas son consistentes en sus testimonios, con las pruebas que examiné sobre los francotiradores del Hotel Ucrania, sobre este grupo de francotiradores vinculados a la extrema derecha, y así sucesivamente. Su testimonio fue admitido. El testimonio de uno de ellos fue admitido para el juicio de la masacre de Maidán, y se mostró en el juicio de la masacre de Maidán. La Fiscalía ucraniana tuvo que confirmar que esta persona usó su nombre real y que estuvo en Ucrania antes de la masacre de Maidán, cruzando la frontera de Ucrania. Este francotirador, un francotirador georgiano, dijo que en realidad llegaron durante la masacre de Maidán, pero estaban usando documentos falsos con nombres falsos. Entonces, esto es, nuevamente, todo consistente, pero nunca fue investigado. Y ahora tienes evidencia de la participación de la oposición georgiana como elementos en esta masacre de Maidán, lo cual es, creo también, una dimensión importante. I find it strange how how everything Me resulta extraño cómo todo se descarta de alguna manera, como si fuera algún tipo de propaganda rusa ahora. También es porque el papel de la extrema derecha o los fascistas era bastante obvio. Esto fue discutido abiertamente en los medios occidentales hasta que dejamos de hacerlo. Nuevamente, desde la BBC The Guardian,
Todos ellos escribieron inicialmente sobre estos grupos que se demostró que tuvieron un papel muy importante durante el Maidán. De hecho, el líder del grupo C14 aparece en cámara jactándose de cómo tuvieron un papel clave. Aunque eran una minoría, sin embargo, tuvieron una influencia abrumadora en el Maidán dado el uso de la violencia. Mencionaste al sector derecho, el líder allí, Dmitry Yarosh. Incluso amenazó a Zelensky, ¿no es así? Cuando Zelensky ganó las elecciones, porque se postuló con una plataforma de realmente promover la paz en Donbass. Y creo que en cierto modo amenazó con que Zelensky colgaría de un árbol si intentaba implementar esencialmente el mandato de paz, que había ganado con un 73%. No fue arrestado por esto. En cambio, fue puesto en una posición militar muy alta en Ucrania, lo que causó controversia. Normalmente, si amenazas la vida del presidente, no terminas con una gran promoción. Pero esto muestra cuánto poder han acumulado realmente. Pero sí, lo mismo se puede decir, supongo, del fundador del batallón Azov. Este Andrei Biletsky, en un momento antes de esto, fue citado incluso en medios británicos diciendo que la misión histórica de la nación ucraniana era liderar la raza blanca contra los Untermenschen, liderados por los semitas. Against Semite-led Untermenschen. I mean, this is kind of a very Quiero decir, esto es algo bastante radical, pero de nuevo, él también terminó en una posición muy alta, después de que también, por cierto, amenazó a Zelensky si Zelensky intentaba retirar alguna de las armas pesadas, especialmente alrededor de la región de Solodvino. Pero por alguna razón, esto se trata como una especie de teoría de conspiración o propaganda rusa, que los grupos fascistas han acumulado mucho poder. Quiero decir, celebran a bandera, cambian los nombres de las calles y construyen monumentos para los simpatizantes fascistas. Incluso también, la insignia mezcla el ángel del lobo con el sol negro. Es simplemente, de nuevo, justo en la cara. En el Congreso de los Estados Unidos, solían discutir por qué era problemático financiar grupos fascistas. Pero ¿qué pasó allí? Porque este tipo de grupos eran bastante importantes en términos de usar la violencia para acumular poder político. Pero, ¿cómo fue Stosteinheim toward you? Creo que principalmente en Occidente. Creo que este también es un tema muy importante sobre la implicación de la extrema derecha y el poder de la extrema derecha. Mis estudios muestran que la extrema derecha estuvo involucrada en la masacre de Maidán, de activistas de Maidán y policías, lo que llevó, obviamente, al gobierno ucraniano y a los conflictos subsiguientes en Ucrania. En el momento de la masacre de Maidán, de hecho, la organización Azov, que más tarde organizó Azov, formaba parte del sector derecho. Esto era parte de una organización unida llamada el Patriota de Ucrania, que era una rama paramilitar de la Alianza Nacional Social de Ucrania. La Asamblea Nacional Social, que utilizaba todos estos símbolos neonazis, estaba liderada por el actual líder de Azov, Biletsky, quien utiliza todas estas declaraciones abiertamente neonazis y demás. Cité tales declaraciones en mi artículo de revista revisado por pares, que fue publicado sobre esto, y examiné la participación de la extrema derecha en la masacre de Maidán, la guerra en Donbass y la masacre de Odessa, que es otro caso importante de violencia en mis estudios. Y esto es, creo, una de las razones por las que la extrema derecha se volvió tan poderosa, y por qué su poder es mucho mayor en comparación con su número. Porque en términos de membresía, las organizaciones de extrema derecha eran muy pequeñas durante el Maidán. Había solo varios cientos de miembros del sector derecho, pero debido a que se basaron en la violencia y pudieron derrocar al gobierno de Yanukovych en alianza con la oposición oligárquica, y esto fue de facto apoyado por los gobiernos occidentales. Esto llevó a una situación donde la extrema derecha, incluidos los neonazis abiertos como el movimiento Azov y C14, alcanzaron un poder desproporcionado en Ucrania y todavía dependen de la violencia. Y por esta razón, Zelensky abandonó el acuerdo de paz. El acuerdo de paz en 2019, cuando fue elegido en la plataforma de paz,
debido a las amenazas de la extrema derecha, específicamente del sector derecho, a quien mencionaste, pero también de Azov, que creó su propia organización poco después de la masacre de Maidan y poco después de que estuvieron involucrados en la masacre de Odessa en 2014, que es otro caso importante. Esta es una situación muy peligrosa, porque la extrema derecha ahora tiene la posibilidad de intentar impedir un acuerdo pacífico en Ucrania para poner fin a la guerra ruso-ucraniana. Y tienen la capacidad de vetar tal acuerdo de paz, básicamente amenazando a Zelensky y a otros funcionarios del gobierno ucraniano. Pero la respuesta de Zelensky a esto no fue intentar limitar la influencia de la extrema derecha. En cambio, trató de apaciguarlos y hacer una alianza con ellos. Le dio a Azov nuevas oportunidades. Azov, que originalmente era un batallón, ahora se ha convertido en un cuerpo de ejército, que fue creado recientemente a partir de una de las brigadas de Azov. Había 2 brigadas de Azov, y ahora tienes un cuerpo y una brigada, y hay otras unidades de Azov. Esta es una variedad muy poderosa en Ucrania, incluidos los neonazis abiertos. Por razones políticas, la participación de la extrema derecha en la masacre de Maidan fue negada y desestimada por el gobierno ucraniano, los medios ucranianos, el gobierno occidental y los medios occidentales. Esto continuó en mayor medida después de la invasión rusa, porque se volvió políticamente útil utilizar a esta extrema derecha, específicamente el movimiento Azov, ya que están muy motivados ideológicamente y tienen un fuerte incentivo para luchar contra Rusia. Así que ahora se les presenta como héroes, como una especie de defensores de Ucrania y demás, como luchadores por la independencia ucraniana. Y reciben armas y apoyo, e incluso verificación de los medios occidentales y políticos occidentales, a pesar de que las mismas organizaciones Azov y sus predecesores estuvieron involucrados en la masacre de Maidan, la masacre de Odessa y una variedad de otros abusos de derechos humanos. También estuvieron involucrados en crímenes de guerra en la actual guerra entre Rusia y Ucrania, y esto amenazó abiertamente a Zelensky. Esto se hace básicamente por razones políticas, no basadas en ninguna evidencia. Y ahora hemos continuado con el blanqueo y la glorificación de la extrema derecha y los neonazis abiertos en Ucrania. Y esto es, creo, un desarrollo muy importante que tendría consecuencias muy significativas para Ucrania. Y tal vez no solo para Ucrania, sino que también existe la posibilidad de una reacción negativa y un efecto boomerang para Occidente, como ya sucedió con Al-Qaeda y otras organizaciones similares. Tenía curiosidad, volviendo al Maidán de 2014 después del tiroteo, cuando Yanukovych fue expulsado del cargo. Pensé que habías escrito algunas cosas interesantes, porque nosotros en Occidente ahora decimos, bueno, no fue un golpe, porque huyó, como si esto fuera casi una elección voluntaria. O como escribes, que esto fue porque temía que se le responsabilizara ilegalmente por los asesinatos en Maidán. Pero por supuesto, este no es realmente el caso. Me preguntaba si podrías abordar eso, pero también lo que realmente sucedió después. Antes de huir, Yanukovych fue presionado para aceptar una tregua con la oposición política y formar este gobierno de unidad, que los países occidentales, Francia y Alemania, entre otros, firmaron como garantes. Así que parecía que la paz podría realmente surgir antes de que todo se desmoronara. ¿Qué sucedió después del tiroteo en Maidán en términos de la destitución de Yanukovych? Sí, creo que examiné este tema también en mi próximo libro. Analicé el Euromaidán y la participación de Estados Unidos, y básicamente, en el cambio de régimen en Ucrania. Así que esto no solo fue llevado a cabo por la oposición ucraniana, sino también por entidades extranjeras. Hay evidencia de la participación del gobierno de Estados Unidos en el cambio de régimen en Ucrania, específicamente para remover a Yanukovych. Una prueba de ello es que los funcionarios estadounidenses estuvieron muy involucrados, incluidos miembros del gobierno de Estados Unidos, específicamente miembros del Congreso de Estados Unidos como McCain y creo Murphy, otro senador estadounidense.
Ellos abiertamente pidieron un cambio de régimen en Ucrania durante las protestas del Euromaidán. In Ukraine, during Maidan massacre protests, they supported Maidan activists and there was Apoyaron a los activistas de Maidan y hubo un video muy famoso de Victoria Nuland, quien era una de las funcionarias clave en el Departamento de Estado de Estados Unidos en ese momento, entregando galletas a los activistas de Maidan durante esta protesta contra Yanukovych. Según la evidencia que cito en mi estudio, ella en realidad se reunió con Yanukovych poco después del inicio de las protestas de Maidan y le dijo que tenía que destituir al gobierno de Azarov, que estaba liderado por el Partido de las Regiones, del cual Yanukovych era uno de los líderes en ese momento. Ella dijo específicamente que tenía que despedir a este gobierno e incluir a miembros de la oposición de Maidan en el gobierno. and include members of Maidan opposition in the government, and this was kind of ultimatum which actually kind of what the Y este fue una especie de ultimátum, que en realidad fue exigido por los Estados Unidos, como parte de esta participación abierta del gobierno estadounidense en Ucrania. Hay una grabación famosa de una llamada telefónica interceptada entre Victoria Nuland y el embajador estadounidense de ese momento, unas semanas antes de la masacre de Maidan, durante otra visita a Ucrania. Fue grabada discutiendo la composición del nuevo gobierno, en el momento en que poco después, Yanukovych destituyó al gobierno de Azarov y ofreció a los líderes de la oposición, Yatsenyuk y Klitschko, puestos en el nuevo gobierno, que se suponía iba a ser una especie de gobierno de unidad nacional. was supposed to be a kind of government of national unity, and so they basically Nuland and U.S. ambassador. Entonces, básicamente, Nuland y el embajador de Estados Unidos discutieron abiertamente a quién poner en este gobierno de Ucrania. Esto sucedió realmente después del Maidán y después de que Yanukovych huyera de Ucrania. Voy a describir brevemente por qué huyó, basado en evidencia. De hecho, Yatsenyuk se convirtió en primer ministro de Ucrania, como dijo Victoria Nuland. También hay evidencia muy clara de que después, la administración de Biden estuvo muy involucrada en la formación del gobierno ucraniano, según informes de medios ucranianos, y según grabaciones de audio de llamadas telefónicas entre Biden y Poroshenko, el presidente de Ucrania. Biden and Poroshenko, president of Ukraine, Biden was basically telling Ukrainian government. Biden básicamente estaba diciendo al gobierno ucraniano y a Poroshenko a quién nombrar como primer ministro de Ucrania, a quién reemplazar como primer ministro de Ucrania. Y también admitió haberle dicho a Poroshenko que despidiera al fiscal general de Ucrania. Así que esta fue una participación clave de los Estados Unidos, tanto antes como después de la masacre de Maidan. Además de esto, también cito en mis estudios y en mis libros otra pieza importante de evidencia que fue publicada por dos periodistas ucranianos, que son pro-Maidan. Publicaron una serie de entrevistas en su libro sobre Maidan, en las que citaron y mencionaron entrevistas con dos líderes del partido de extrema derecha Svoboda, que originalmente era un partido neonazi y fue uno de los principales partidos que lideraron el movimiento Maidan y la oposición en ese momento. Y mencionaron a Oleh Tyanibok, quien era el líder de este partido, y mencionaron a un diputado de Tyanibok, quien también fue vicepresidente del Parlamento ucraniano durante el Maidán. En sus entrevistas por separado, dijeron que unas semanas antes de la masacre del Maidán, ellos y otros líderes del Maidán se reunieron con un representante de Occidente. No nombraron a este representante, pero dijeron que tuvieron una discusión con este representante occidental sobre lo que se necesitaría para que Occidente dejara de reconocer a Yanukovych como una especie de líder de Ucrania. Dijeron que básicamente tuvieron una discusión así. La oposición del Maidán preguntaría a este representante occidental cuántos activistas tendrían que ser asesinados antes de que Occidente dejara de reconocer a Yanukovych. Preguntaron, como, ¿son suficientes 3 personas o 5 personas? La respuesta de Occidente fue que no, esto no es suficiente. ¿Cómo? 10 personas. The response from the West was not, this is not enough, like 10 people, no, 10 is not enough, 20 is not enough. No, 10 no es suficiente. 20 no es suficiente. Así que dicen que acordaron en 100. Si hubiera 100 víctimas, personas muertas durante el Maidán,
Esto significaría que Yanukovych es responsable y Occidente dejaría de reconocer a Yanukovych y su gobierno. Y esto es exactamente lo que sucedió. Casi inmediatamente después de la masacre de Maidán, sin ninguna investigación, la oposición de Maidán afirmó que había un 100 celestial. Así que dijeron que el número de activistas de Maidán que fueron asesinados era 100. Llamaron a esto el 100 celestial, aunque el número real era menos de 100. Incluyeron personas que murieron por suicidio, personas que murieron por enfermedades médicas como ataques al corazón, y así sucesivamente. Incluso incluyeron a una persona que fue asesinada en la sede del Partido de las Regiones durante el ataque de la oposición de Maidán. Básicamente, fue asesinado por activistas del Maidán, pero fue incluido en este centenar celestial. Así que tenían un claro incentivo para crear este centenar celestial, debido a este acuerdo. Además, inmediatamente después de la masacre del Maidán, los gobiernos occidentales, y específicamente el gobierno de Salazar Nustus, culparon a Yanukovych por esta masacre y a las fuerzas gubernamentales, a pesar de que no había evidencia alguna de que fueran responsables de esto en ese momento. En sus memorias, Biden escribió que llamó a Yanukovych justo después de la masacre del Maidán. Biden, en ese momento, era vicepresidente de Estados Unidos, responsable de Ucrania en la administración de Obama, y dijo que le dijo a Yanukovych que básicamente retirara todas las fuerzas gubernamentales. Dijo que Yanukovych era responsable de esta masacre, y no solo más que dejad su presidencia, tiene cambiando en Gnons, Ucrania. Así que, esto fue básicamente una amenaza del número 2 de la administración de Unidos, básicamente para que Yanukovych no solo dejara la presidencia de Ucrania, sino también Ucrania. Y esto no fue solo mi amenaza, porque cité mis estudios, que hubo algunos intentos de asesinar a Yanukovych. Y esta es la razón por la que huyó de Kiev justo después de la masacre de Maidán, y después de que firmó un acuerdo con la oposición de Maidán, en presencia de líderes de la Unión Europea, ministros de Exteriores de Polonia, Francia y Alemania, para tener elecciones presidenciales e investigar la masacre de Maidán. Así que básicamente tuvo que huir de Ucrania, primero de Kiev, porque hubo intentos de asesinato, y su vehículo fue tiroteado. El guardaespaldas skavers su resoluidu. Y simultáneamente. Yanukovych luego huyó a Kharkov, y cuando volaba a Kharkov en un helicóptero, hay testimonios de los pilotos de estos helicópteros de que recibieron órdenes del nuevo gobierno de Maidán, de un nuevo líder de Maidán, que acababa de ser nombrado presidente interino por el Parlamento, de derribar estos helicópteros si Yanukovych no detenía sus vuelos y se rendía a las fuerzas de Maidán. Y también hay testimonio del expresidente de Ucrania, Leonid Kravchuk, quien dijo que recibió información de que había un plan para asesinar a Yanukovych, similar al asesinato de Ceausescu, el líder de la Rumania comunista, después de que se le responsabilizara por una masacre similar que tuvo lugar en Bucarest en 1989. Pero según investigaciones de la Fiscalía Militar en Rumania, esta masacre también fue falsamente atribuida a las fuerzas de Ceausescu, pero, en sí, se llamó la participación de líderes de la oposición rumana, quienes de hecho tomaron el poder. Yanukovych fue básicamente culpado falsamente por esto, a pesar de que huyó de Ucrania, huyó de Kiev y luego de Ucrania, debido a intentos de asesinato en su contra. Además, su destitución por parte del Parlamento no fue constitucional. Violó disposiciones de la Constitución ucraniana porque no hubo un procedimiento de destitución, y no existe una razón para la destitución, como se mencionó, como abandonar su cargo. No abandonó su cargo en ese momento. De hecho, estaba presente en Kharkov y dio una entrevista televisiva afirmando que todavía estaba en Ucrania. Pero el Parlamento, no obstante, quería destituirlo. Y este voto, que también cito en este estudio,
a menudo se presentó como evidencia de que fue un voto democrático y una expresión de democracia. Sin embargo, no solo fue inconstitucional, sino que también se llevó a cabo bajo coacción. Hay testimonios, videos y fotos que muestran que muchos miembros del Parlamento del Partido de las Regiones y del Partido Comunista fueron básicamente forzados por activistas de Maidan, en particular, miembros de este grupo de francotiradores de extrema derecha, a ir al Parlamento y votar por la destitución de Yanukovych. Aún así, nuevamente, esta votación se llevó a cabo bajo falsos pretextos, aunque Yanukovych todavía estaba en Ucrania, y los miembros del Parlamento votaron por la destitución de Yanukovych bajo coacción. Además, se tergiversó el número de votantes para su destitución, porque el número de miembros del Parlamento que estaban presentes en el momento de esta votación, según los videos, era de unos 260, lo cual era una ligera mayoría, y no el número de alrededor de 600, que fue reclamado más tarde por los medios y por los líderes de la oposición moderna. Esto también fue falsificado, porque muchos diputados fueron registrados como votantes para la destitución de Yanukovych. Fue admitido por uno de los líderes de la oposición del Maidán en ese momento, quien era jefe del comité del Parlamento del Maidán, que recibió la orden del líder de la oposición del Maidán de obtener acceso a las tarjetas de votación de los miembros del Parlamento, duplicados, y usarlas durante dicha votación. Esta es una clara evidencia de que esta votación fue falsificada. Fue inconstitucional y se basó en pretextos falsos y acusaciones falsas de que Yanukovych era responsable de la masacre del Maidán. Pero además de esto, hay un vínculo muy importante con esto, porque en el momento en que se llevó a cabo esta votación, el Parlamento estaba dirigido por el vicepresidente del Parlamento ucraniano, quien en realidad era del partido de extrema derecha, Svoboda. Él fue quien, como mencioné, dio esta entrevista sobre un representante occidental, diciéndoles que Yanukovych dejaría de ser reconocido por Occidente después de que 100 personas fueran asesinadas. Fue la misma persona que fue filmada por la televisión alemana ZDF, acompañando a francotiradores de este grupo de extrema derecha, sector derecho, en el Hotel Ucrania. También hubo una declaración del partido Svoboda antes de la masacre de Maidán, de que tomaron el Hotel Ucrania bajo su control. Según una investigación del gobierno ucraniano, una de las habitaciones del hotel, que estaba ocupada por otro líder de Svoboda, quien también era miembro del Parlamento, fue el lugar desde el cual los francotiradores de Maidán dispararon a un equipo de televisión CBS durante la masacre de Maidán. También hay un video de la televisión ucraniana que muestra un informe de un periodista ucraniano diciendo que durante la masacre de Maidán había francotiradores disparando desde la misma habitación de hotel que estaba ocupada por diputados de Svoboda. Todas las pruebas y también aclaraciones muy importantes sobre la destitución de Yanukovych. Sí, es muy interesante, sin embargo, que todo este enfoque en los derechos humanos y la empatía siempre se utiliza como arma para vender la guerra como una especie de misión de paz. También se sigue viendo esto hasta hoy, una década después, que incluso ahora, la mayoría de los ucranianos quieren negociaciones pacíficas e incluso están dispuestos a ceder territorio. Esa es la mayoría de aquellos, incluso fuera de las áreas controladas por Rusia. Sin embargo, vemos que los líderes políticos siempre se refieren a nosotros como apoyando a Ucrania. Nunca significa realmente hacer lo que el público quiere. Siempre parece ser solo para luchar contra los rusos con los ucranianos. Y de nuevo, también me sorprende tanto ahora con los europeos, que incluso cuando la guerra llega a su fin, todavía quieren seguir luchando porque aún queda algo de poder de combate en Ucrania. Es muy selectivo. Nuevamente, la expresión de empatía por los ucranianos siempre está ausente cuando no sirve para apoyar al gobierno o para impulsar más la guerra. Es decir,
todos los ucranianos que son arrancados de las calles para ser enviados al frente, no hay una mención real en los medios. A nadie parece importarle las libertades políticas, económicas, religiosas o los abusos de derechos humanos por parte del gobierno y sus grupos vinculados a la extrema derecha. Es solo sí. Es interesante cómo las únicas veces que se mencionan los derechos humanos es de esta manera manipuladora. Así que no debería sorprender que sí los derechos humanos y las masacres sean efectivamente, si no ordenados, vistos como una condición, que debe haber algún tipo de masacre para legitimar los problemas humanitarios. Y también es muy extraño porque las grandes potencias no se comportan basándose en valores. Pero de nuevo, esto lo que se llama 100 celestiales se convierte casi en una herramienta de propaganda o marketing para legitimar el cambio de régimen. Sí, solo tenía una última pregunta, que era un poco sobre ti, sobre cómo se ha recibido tu trabajo. Tengo un colega y amigo, el profesor estonio Rein Müllerson. Solía ser, bueno, en su día, el asesor legal de Gorbachev, y cuando Estonia declaró su independencia, él escribió la Declaración de Independencia de Estonia. También trabajó en universidades muy prestigiosas como la London School of Economics. Sin embargo, debido a que asistió a conferencias en Rusia y porque tiene esta creencia descabellada de que es una buena idea hablar con el otro lado, los estonios le despojaron de su título de profesor emérito allí, castigándolo efectivamente por asistir a conferencias. No ha apoyado ninguna guerra ni nada por el estilo, pero esto es suficiente. Pero de todos modos, esto me llevó a ti, porque según entiendo, tuviste algunos problemas con tu editor. Y en general, ya sabes, como ucraniano escribiendo sobre Ucrania. Sin embargo, sí, la libertad académica para nosotros no solía ser, supongo. Sí, creo que esto también es importante mencionar. Cuando presenté mis primeros estudios sobre la masacre de Maidán, en la conferencia en la Universidad de Alberta, en el Instituto Ucraniano de Estudios Ucranianos, en octubre de 2013. Después de esto, mi casa, mi tierra y todas mis propiedades, que heredé de mi madre y que usaba para viajar y quedarme en Ucrania haciendo negocios cada año cuando estudiaba y vivía en los Estados Unidos y Canadá, fueron tomadas de mí y confiscadas ilegalmente usando la fuerza. Las decisiones judiciales del juez, de quien recibí información de fuentes confiables, básicamente le dijeron que emitiera tal decisión, contraria a todas las pruebas. Así que esto fue básicamente una decisión políticamente motivada, con la participación de personas que en realidad estaban vinculadas a un grupo de los francotiradores, porque estaban en la misma organización. Y este es como un caso en esta situación. Otro caso es que en realidad me pusieron en esta lista de pacificadores y meritorios por mis estudios sobre la masacre de Maidán, donde hablo sobre el movimiento de organizaciones de extrema derecha y neonazis, como el sector derecho y Azov, en la masacre de Maidán. Así que esto fue considerado un crimen. También dijeron que estoy en una lista de objetivos militares debido a mi papel en las revelaciones sobre un miembro de la división de veteranos de la SSS Galicia, que recibió una ovación del Parlamento ucraniano, funcionarios del gobierno ucraniano y líderes, y también por Zelensky y su gobierno durante la visita de Zelensky. Así que, esto fue considerado un crimen. Esto es solo un litigio en mi contra. Comparo mi experiencia con la Unión Soviética cuando enfrenté la expulsión de mi universidad en 1990. Escribí mi tesis de licenciatura basada en la serie económica occidental y la teoría de Max Weber, afirmando que el sistema económico soviético era ineficiente y estaba destinado a colapsar. Intentaron expulsarme de la universidad, y aunque no me expulsaron, me dieron una calificación de C, por lo que no pude ir a ninguna escuela de posgrado en ese momento. Esta es solo mi experiencia,
que es un poco diferente desde mi perspectiva. Experience is a little bit different, so my perspective, what was going in the West is kind of compared to Lo que estaba ocurriendo en Occidente se compara un poco con Ucrania y también con la época del Gran Terror en la Unión Soviética, cuando cualquier vínculo entre académicos occidentales y sus homólogos occidentales se consideraba básicamente como evidencia de crimen y espionaje. Muchas personas fueron arrestadas y ejecutadas solo porque habían visitado países occidentales o intercambiado correspondencia con sus colegas occidentales. Ahora, veo muchas reacciones similares en términos de intentar usar el mismo tipo de evidencia, como la que usaron Stalin y la policía secreta soviética, para ir en contra de académicos occidentales que simplemente tienen contactos con personas en Rusia, etc., aunque no hay evidencia alguna de que estén haciendo algo ilegal. Sin embargo, son culpados, difamados y se intenta procesarlos por esto. Y así, mi propia experiencia personal fue que tuve este problema al publicar un artículo en una revista revisada por pares. Primero, fue aceptado por una revista revisada por pares con evaluaciones positivas, pero luego un editor de la revista se negó a publicar este artículo, así que publiqué este artículo en otras dos revistas como artículos separados. Estos fueron publicados después de, nuevamente, evaluaciones positivas en dos importantes revistas revisadas por pares. Más tarde publiqué un libro, el libro de la masacre de Maidán, por una importante editorial académica. Pero otro libro, que estaba siendo atacado, es Ruthvich, que tras evaluaciones muy positivas, se suponía que ya debía haber sido publicado. Este libro trata sobre la guerra entre Rusia y Ucrania y sus orígenes, remontándose al Maidán, como la masacre de Maidán, y también Yanukovych, que son eventos clave y orígenes de esta guerra. Conflictos que ocurrieron, conflictos posteriores que finalmente llevaron a la invasión rusa de Ucrania. Y se suponía que este libro iba a ser publicado, pero Routledge se negó a publicarlo, a menos que incorporara perspectivas alternativas. Como que tenía que decir que Nord Stream fue básicamente volado por Rusia, que Ucrania es una democracia, que no hay una guerra por poderes en Ucrania, que Zelensky es un demócrata y que Rusia quería ocupar toda Ucrania. Todas estas narrativas tengo que incluirlas como una especie de narrativa viable, aunque esto sea contrario a la evidencia y contrario a mi integridad académica. Así que no pude hacer esto, básicamente falsificar todos estos eventos y hacer estas afirmaciones en mi investigación, porque esto no es lo que muestra la evidencia. Así que me negué a hacerlo y tuve que cancelar el contrato del libro con Routledge. Y ahora, recientemente, mi libro, el mismo libro, fue aceptado para publicación por otra importante editorial académica occidental, tras revisiones por pares. Nuevamente, un procedimiento muy estándar, siguiendo revisiones por pares positivas. Así que ahora este libro se publicará en el verano de este año. Y este libro también se publicará como un libro de acceso abierto, lo que significa que puede ser accesible por cualquier persona de forma gratuita. Y esto es gracias al crowdfunding, que aún está en curso, y del cual pude obtener apoyo de muchas personas, y también de una pequeña subvención de mi universidad. Pero creo que este es un momento muy difícil para decir algo contrario a tales narrativas, debido a mi propia experiencia en la Unión Soviética, enfrentando tal censura, y también por lo que veo que está sucediendo en Ucrania. No considero que esta sea la misma situación extrema que vemos actualmente en Occidente. Aún así, esto es inaceptable y muy difícil de hacer. Pero creo que la tarea de un académico es básicamente decir cuál es la verdad y no lo que es políticamente conveniente, y no hacer afirmaciones fraudulentas. Por eso considero que la verdad es un tema muy importante, y mi objetivo es publicar todo y reportar todo basado en evidencia, y no en consideraciones o narrativas políticas. Echo de menos. Bueno, tal vez extrañar no sea la palabra correcta,
Pero echo de menos, al menos desde la Primera Guerra Fría, el coraje político que había en Occidente, la confianza en sí mismos de que no había necesidad de censurar medios como los rusos, por ejemplo, por miedo a no poder contrarrestar los argumentos. No había necesidad de censurar a los académicos, de tener este tipo de purga de toda oposición y demanda de conformidad. Creo que hay una falta de confianza o intolerancia hacia oposición. Creo que probablemente tendrá un alto costo si continuamos, sí, limitando la libertad de expresión de esta manera. De todos modos, profesor Kachanovsky, sí, agradezco su tiempo y aconsejaría a todos que también lean su libro, dado que lo tiene de acceso abierto para que cualquiera pueda descargarlo y leerlo gratis. Así que, por supuesto, pondré un enlace a esto también. Así que, más personas deberían estar más familiarizadas con las realidades y los hechos en lugar de las narrativas que se venden. Así que gracias de nuevo, profesor Kachanovsky. Thanks again, Professor Kachanovsky. Yes, thank you. This is, I think, very helpful. Gracias. Creo que esta es una conversación muy útil y provechosa. Creo que es un tema muy importante para discutir y espero publicar aún más pronto. Ya mencioné este libro y este artículo. Nuevamente, fue un placer discutir estos temas en tu podcast. Gracias. So that he has some sort of, how to say, trust. Para que tenga algún tipo de, ¿cómo decirlo?, confianza entre toda esta gente de Maidan y la sociedad civil. Y en segundo lugar, lo que fue bastante perturbador, la misma Olga dijo que, bueno, todas las pruebas muestran que las personas que fueron asesinadas por francotiradores de ambos lados, entre policías y personas de las calles, fueron asesinadas por los mismos francotiradores. Killing people from both sides. Bueno, eso es sí, preocupante. So that, and then she also showed me some photos. Entonces, ella también me mostró algunas fotos. Dijo que como médica puede, ya sabes, decir que es la misma caligrafía, el mismo tipo de balas, y es realmente perturbador que ahora la nueva coalición no quiera investigar qué sucedió exactamente. Así que ahora hay una comprensión cada vez más fuerte de que detrás de los francotiradores no fue Yanukovych, sino alguien de la nueva coalición. But it was somebody from the new coalition.